El ejercicio 28 ítem A dice, A y f' de x, si f de x es igual al valor absoluto de x al cubo. A y f' de x. Existe f, la tercera derivada de f en x para todo x. Entonces veamos que para este ítem A, f de x, que se define como el valor absoluto de x al cubo, sería por definición x al cubo para x mayor o igual que 0 y menos x al cubo para x menor o estricto que 0. De manera que entonces la primera derivada sería, primero la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, y luego la derivada de menos x al cubo, que es menos 3x cuadrado. Ahora, aquí puse, mientras que x al cubo es para x mayor o igual que 0, aquí puse mayor estricto que 0, y aquí, bueno, aquí sí, no hubo problema. Ahora, ¿por qué no consideré aquí el mayor igual? Bueno, porque el 0 es precisamente, podríamos decir, un punto de quiebre de la función, ¿verdad? En el que cambia de comportamiento. Y cuando tenemos una función a trozos, en el que cada uno de los tramos es de por sí una función diferenciable, entonces lo que basta aquí por ver es si es precisamente en el punto de quiebre la función es o no diferenciable. Ese punto es cero. Entonces, para x igual a cero, está por verse quién es la derivada de f' de x. Y para ello, vamos a ver la definición, ¿verdad? Como hay un comportamiento izquierda y a derecha de cero, entonces lo idóneo sería, para estudiar la existencia de la derivada en cero, estudiar el límite por izquierda y por derecha de cero. ¿Ya? Entonces, la derivada de f en cero sería, primero, estudiamos el límite por derecha, ¿no? Sería f evaluado en cero más h, que es f de h, menos f evaluada en cero sobre h. Como f de x está definido como el valor absoluto de x al cubo, entonces con h va a ser el valor absoluto de h al cubo. F en cero sería cero y h pues lo dejamos tal cual. Ahora, entonces, esto sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de valor absoluto de h al cubo menos cero sobre h. Pero resulta que como estamos tratando con una cantidad positiva, podemos deshacernos aquí del valor absoluto, quedándonos el cociente de h al cubo sobre h, haciendo h tender a cero por derecha. Se nos queda el límite cuando h tiende a cero por derecha de h al cuadrado, que es cero. De manera análoga podemos ahora estudiar el límite, pero por izquierda, ¿no? Entonces sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de f de h menos f de cero sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de... ¿Quién es f de h? El valor absoluto de h, ¿no? Al cubo. Se nos queda eso menos cero sobre h. Aquí repetí la misma línea, pero lo interesante es aquí. Como aquí h es un número negativo, el valor absoluto de h es menos h, que al elevarlo a esta potencia impar resulta en menos h al cubo y lo dividimos nuevamente para h, ¿no? Entonces esto es menos el límite cuando h tiende, aquí es cero por izquierda, perdón, y cometí un pequeño error, de h al cuadrado y eso es cero. Entonces vemos que el límite tanto por izquierda como por derecha es cero. De manera que podemos decir que la derivada de f existe en cero y es entonces cero. Ahora sí podemos decir entonces que f' de x se define como 3x cuadrado para x mayor que cero, menos 3x cuadrado para x menor que cero y cero para x igual a cero. Ahora, recordemos que también se pide hallar la segunda derivada, ¿no? F' de x. Entonces, nuevamente, esta función tenemos que derivarla, pero aquí en comportamiento nuevamente que se distingue precisamente en cero, ¿verdad? Entonces, cada una de estas funciones es diferenciable. 3x cuadrado menos 3x cuadrado. Bien. Y bueno, aquí en este punto, en realidad, no nos dice mucho acerca de la derivada, puesto que este caso puede contemplarse en cualquiera de estos anteriores. Fijémonos que si x es cero, tanto este punto, tanto esta función como esta, equivalen a cero. Entonces, vamos a ver si es que
la segunda derivada de esta función existe también en todos los puntos, ¿no? Entonces, la segunda derivada sería aplicar la derivada a la primera derivada. Entonces, vamos a estudiar la existencia de la segunda derivada nuevamente, tanto por derecha como por izquierda. Entonces, hacemos el límite cuando h tiende a 0 por derecha de f' de h menos f' en 0 sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a 0 por derecha de... ¿Quién es f' de h? Es 3h cuadrado, ¿verdad? Porque estamos en el caso h mayor que 0. Entonces sería 3h al cuadrado. Uy, perdón. F' en 0 ya vimos que es 0. Y aquí nos quedaría entonces dividido por h. Eso nos da el límite cuando h tiende a 0 por derecha de 3h, que coincide con 0. Por su parte ahora el límite cuando h tiende a 0 por izquierda sería lo que podríamos llamar. Hacemos esto para la derivada por izquierda, por llamarlo de algún modo. Esto sería f' de h menos f' en 0 sobre h, ¿no? Ya. Ahora, recordemos que en nuestra definición, para cantidades negativas, la función devuelve menos 3 veces el valor del argumento al cuadrado. Entonces, como aquí estamos con h, eso sería menos 3h al cuadrado. Menos 3h cuadrado menos 0 sobre h. Eso resulta en el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de menos 3h, que es 0. Entonces, vemos que la existencia del límite tanto por izquierda como por derecha del 0 coincide con 0. Es decir, la segunda derivada en 0 existe y es 0. Entonces, aquí puse directamente 6x menos 6x precisamente porque habíamos visto, o bueno, lo indico recién, perdón, que para x menor que 0, 3x cuadrado es una función diferenciable y su derivada es 6x. Para x menor que 0, menos 3x cuadrado es una función diferenciable y su derivada es menos 6x. Entonces, resulta esto, ¿no? 6x para x mayores que 0, menos 6x para x menores que 0, y 0 para x igual a 0. Ahora, también que nos dice la pregunta, además de la segunda derivada, nos preguntan si existe la tercera derivada para todo x. Entonces, para ello, vamos a estudiar a partir de la segunda derivada la existencia de la tercera, ¿no? Es decir, derivar esta función nuevamente y también con la misma metodología de los casos anteriores, ¿no? El límite unilateral por derecha, ahora de la segunda derivada, sobre la segunda derivada, ¿no? Fb' en h menos Fb' en 0 sobre h. Como h es una cantidad positiva, nos fijamos en el primer caso que sería 6h. Entonces, esto sería 6h menos 0 sobre h. Se cancelan las h's y nos queda 6. Y eso es 6, ¿verdad? Análogamente para el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, sería fb' en h menos fb' en 0 sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de menos 6h menos 0 sobre h. Eso es menos 6 y nos da menos 6. Entonces aquí vemos que ya, a diferencia de los casos anteriores, el límite por izquierda y por derecha difieren. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión no existe. Es decir, no existe la tercera derivada de esta función f en 0. Ahora vamos a lo que sería el ítem B. Dice, analice f de manera similar si f de x es x a la cuarta para x mayor o igual que 0 y f de x es igual a menos x a la cuarta para x menor o igual que 0. Entonces la función podemos escribirla así. Aquí no hay problema. Por lo general uno suele ver aquí, digamos, en el que el igual se contempla únicamente y de manera excluyente en uno de los tramos. Sin embargo, aquí no hay problema porque para x igual a 0, ambos valores coinciden. Menos 0 a la cuarta y 0 a la cuarta coinciden con 0. Entonces, esta función está bien definida y no hay ningún problema. Ahora, tenemos que hacer lo mismo que en los casos anteriores, ¿no? Tirar la primera derivada, sería el límite cuando h tiende a 0 por derecha de f de h menos f de 0 sobre h. Eso, prestando atención a la definición de f, perdón, sería h a la cuarta menos f en 0, 0, sobre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por derecha de h al cubo, que coincide precisamente con 0. Ahora,
La primera derivada por izquierda, ahora de cero, sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de f de h menos f de cero sobre h. Eso es el límite cuando, perdón, aquí corrijo, no es cero por derecha. El límite cuando h tiende a cero por izquierda de, ahora estamos en el segundo caso, ¿verdad? Entonces sería menos h a la cuarta menos f de cero, que es cero, sobre h. Esto sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de menos h al cubo, que es cero. Entonces, tanto la derivada por izquierda y por derecha coinciden y son iguales a cero. ¿Ya? Y listo. Entonces, ¿qué concluimos ahí? Que la primera derivada en cero existe. Y por tanto es igual a cero. Y ya podemos definir la función así, ¿verdad? 4x al cubo para x mayor o igual que cero y menos 4x al cubo para x menor. Fijémonos que aquí bueno, hice algo distinto en realidad del caso anterior, ¿no? En lugar de poner mayor y aquí menor y luego poner cero para x igual a cero, lo contemplé el cero como partícipe de estos dos casos, ¿no? Fijémonos que para x igual a cero, tanto esto como esto coincide con cero. Y listo. Ahora vamos con la segunda derivada. Sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de la primera derivada de f en h menos la primera derivada de f en cero sobre h. Sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de 4h al cubo menos cero sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de 4h cuadrado, y eso es cero, ¿verdad? Ahora, la segunda derivada por izquierda de f en cero sería el límite, perdón, el límite cuando h tiende a cero por izquierda de f' de h menos f' en cero sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de menos 4, ahora menos 4h al cubo, ¿verdad? Porque ahora h es una cantidad negativa, menos cero sobre h. Eso nos da, nuevamente, disculpo por estas pequeñas imprecisiones, el límite cuando h tiende a cero por izquierda de menos 4h cuadrado, que sería cero. Entonces, nuevamente, la segunda derivada en cero existe. Y es cero, ¿verdad? Entonces, sería derivar las dos funciones anteriores. La derivada de 4x al cubo es 2x cuadrado. Y la de menos 4x al cubo es menos 2x cuadrado. Entonces nos quedaría eso. La primera para x mayor que cero, la segunda para x menor que cero, y para x igual a cero, cero. Y nuevamente, ese caso puede contarse en cualquiera de los dos anteriores, dado que si reemplazamos x por cero, tanto en este tramo como en el segundo, la función coincide con cero. Entonces, esta función existe la primera y la segunda derivada para todo número real, ¿no? Ahora vamos con la tercera. La tercera derivada sería, en cero, perdón, sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de la segunda derivada de f en h menos la segunda derivada de f en cero sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de 2h cuadrado menos cero sobre h. Y sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de 12h, que es cero. Por su parte ahora, la tercera derivada por izquierda en cero es el límite cuando h tiende a cero por izquierda de la segunda derivada de f en h menos la segunda derivada de f en cero sobre h. Entonces, eso sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de menos 12h cuadrado menos cero sobre h. Eso sería, nuevamente, disculpo por la imprecisión, límite cuando h tiende a cero por izquierda de menos 12h, que eso es cero, ¿verdad? Entonces, listo, la tercera derivada existe y es cero. Entonces, la tercera derivada es 24x para x mayor o igual que cero y menos 24x para x menor o igual que cero. Esto salió de simplemente derivar 2x cuadrado y menos 2x cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a hallar lo que sería la cuarta derivada, que sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de la tercera derivada de f en h menos la tercera derivada de f en cero sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de 24h menos cero sobre h, que es 24, ¿verdad? Límite cuando h tiende a cero por derecha de 24, que es 24. Y ahora, la tercera derivada, ahora evaluada por izquierda en cero, sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de la tercera derivada de f en h menos la tercera derivada de f en cero sobre h. Sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de menos 24h menos cero sobre h. Es decir, el límite cuando h tiende a cero por izquierda, perdón, de menos 24, que es menos 24.
Entonces, ahora vemos que la tercera derivada por izquierda y por derecha difiere. Entonces, la tercera derivada, perdón, aquí no es la tercera, esta es la cuarta. Ajá, esta es la cuarta porque aquí estoy utilizando la. Esta es la tercera derivada y vemos que existe para todo. Pero la cuarta derivada es la que no existe en cero. ¿Por qué? Porque por izquierda y por derecha difieren. Y listo. Eso ha sido el ejercicio. Gracias.